Bienvenidos, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a vuestra presencia y de todas las personas que van a ver este video. Hoy en un seminario más de Salud Evolutiva RAD, esta red que cada día se hace más grande, esta familia de corazones valientes que comienzan a entender, también comenzamos todos a entender que la salud va más allá de lo que es la parte física, sino que también tiene integrado la parte emocional, la parte mental y energética también. No solamente eso, sino que, a ver, vamos, a ver, exacto, sino que justamente, como el doctor también va a hablar, nos va a comentar, esta salud tiene que ver no tanto desde afuera hacia adentro, como muchas veces se piensa, es verdad, la sabiduría está afuera y los profesionales de la salud son un medio por el cual a nosotros nos llega la información, pero la verdadera salud, la verdadera medicina, digamos, la podemos crear, la verdadera química la creamos nosotros desde adentro, porque la salud es prístina en nosotros y los medios están para que nosotros tomamos las decisiones, pero desde nuestro empoderamiento, desde nuestro poder acierto, para poder determinar cuál terapia, qué terapia, cuál instrumento, cuál herramienta utilizar. Hoy el doctor nos va a acercar esta integración relacionada directamente con la patología del cáncer, pero bueno, y nos va a contar muchas cosas más, así que bienvenido, doctor Santiago, y bueno, todo tuyo el micrófono, un besote. Pues buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estéis. Perdonad. Eh, en primer lugar, presentarme, me llamo Santiago Vilar. En los últimos 30 años me he dedicado al mundo de la oncología, como oncólogo radioterapeuta en España y como oncólogo clínico en Inglaterra, trabajando tanto en el sistema público como en el privado, con una amplia visión del cáncer, del tratamiento del cáncer, desde el punto de vista de la cirugía, de los tratamientos sistémicos y de los diferentes procedimientos de la radioterapia, pero comparto la opinión de nuestra compañera Silvina. Después de 30 años dedicado a esto y los últimos 3 años dedicados en exclusiva a la oncología integrativa por una evolución personal y profesional que creo que es lógica en todo médico vocacional, comparto con Silvina el tema de que considero a día de hoy, y eso que yo he sido un médico basado en la evidencia, ciencia 100%, de que más del 50% de la curación de mis pacientes está en el tema de la mente, las emociones y si queremos ya hablar de otros planos superiores, de la espiritualidad. ¿Vale? O sea que insisto mucho que muchas veces yo lo que siento es que puedo dar tiempo a mis pacientes para que ellos cambien, cojan el toro por los cuernos y giren su vida 180 grados como un calcetín. ¿Vale? Entonces, pero bueno, yo aporto lo que puedo en este mundo, aunque cada vez me abro mucho más a él. Quizá en un futuro acabe siendo médico energético, pero a día de hoy sigo siendo médico puro y duro de quemarse las pestañas estudiando y ayudando en lo que puedo, ¿vale? Con todos estos más de 30 años en la medicina y 30 años en la oncología. Muy bien, pues vamos a comenzar ya. Hoy vamos a hablar del papel que juegan los nutracéuticos en el cáncer, ¿vale? La charla de hoy se va a dividir en diferentes puntos. El primero de ellos vamos a definir el concepto de nutracéutico y su importancia en la salud, el papel que juega la medicina integrativa en el tratamiento del cáncer, los de diferentes mecanismos de actuación de las terapias integrativas en el cáncer, las funciones y beneficios de las vitaminas, los efectos del omega 3 en el cáncer y en la inflamación y las propiedades de la curcumina en el cáncer. Así que si os interesa, pues quedaros con nosotros. Muy bien, definición de nutracético. Nutracético o biocético es un acrónimo, bueno, perdón, es un producto presentado como alternativa farmacéutica. Silvina, se me corta a veces la diapositiva por aquí, entonces no veo algunas cosas. ¿Se pueden quitar las imágenes de al lado? No, bueno, da lo mismo. Sí, no, no, no estás, te ves Bueno, solo tú, pero ahora no pasa nada. Es un producto presentado como alternativa farmacéutica, pero que tiene efectos fisiológicos y que estos incluyen los productos medicinales pues, fabricados con ingredientes naturales. Y el concepto nutracético o la palabra nutracético es un acrónimo que está formado por la palabra nutrición y la palabra farmacéutico y acuñada en 1989. Muy bien.
A continuación, el papel de la medicina integrativa en el cáncer. ¿Qué papel juega la medicina integrativa en el cáncer? Pues puede ser resumido en una frase. Aumentamos las capacidades adaptativas del organismo. ¿Cómo? A través de la modulación y potenciación del sistema inmune, a través de la detoxificación del organismo, neutralizando los radicales libres, ya sea de una manera directa o potenciando los mecanismos del propio cuerpo, suplementando los déficits que tengamos y regulando desequilibrios. Por poner unos ejemplos, pues desequilibrios hormonales o disbiosis o alteraciones intestinales, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Con todo ello, la medicina integrativa lo que va a generar es un aumento de la calidad de vida del paciente. ¿Esto cómo lo consigue? Pues disminuyendo y controlando los síntomas derivados de la propia enfermedad oncológica, ¿vale? Por otro lado, va a hacer mucho menos tóxicas y mucho más eficaces las terapias oncológicas. Y con todo ello, no solamente va a contribuir a aumentar la calidad de vida, sino que cada vez existe una mayor evidencia que contribuye a aumentar la supervivencia. Por ejemplo, hay un incremento de la supervivencia de en torno a los dos dígitos, incluso un 20% o más, con la utilización conjunta de quimioterapia y radioterapia, más un derivado de una seta que se llama Coriolus versicolor o Trametes versicolor. Hay un polisacárido derivado de esa seta, ¿vale? Que es el PSK, muy utilizado desde los años 92, que se aprueba en Japón y en China y se utiliza a manos sueltas allí, pues se incrementa la supervivencia de los tumores gastrointestinales, de los adenocarcinomas gastrointestinales, en un porcentaje nada despreciable, superior al 20%. Muy bien, ahondando un poquito en qué mecanismos tienen las terapias integrativas a la hora de controlar el cáncer o como adyuvancia al cáncer. Pues previniendo y tratando la inflamación y la oxidación, previniendo y revirtiendo las mutaciones que se generan por todos los carcinógenos que nos están rodeando continuamente y agrediendo, inhibiendo el ciclo y el crecimiento de las células, induciendo su muerte programada. Les decimos, por favor, suicidaros, no, no sois adecuadas. No es que seáis malignas, yo considero que están equivocadas porque las pobres lo único que intentan es sobrevivir después de haber recibido mucho daño a lo largo de su vida, pero bueno, así todo, pues les decimos cordialmente, por favor, ya no, no sois bienvenidas y sería mejor que pasarais a mejor vida, que es la apoptosis o la autólisis. Aumentamos o generamos la respuesta inmune. Impedimos la invasión y la formación de nuevos vasos, con lo cual vamos a impedir que los tumores se metastaticen o marchen desde su zona de origen inicial. Muy bien. En el año 2000, en el año 2011 y actualizado en el año 2022 por Hanahan, un señor formado en Estados Unidos y actual director del Instituto del Cáncer de Suiza, con su compañero Weinberg, que no sale en esta última actualización, no sé si ya ha fallecido el hombre, pues van definiendo las señas de identidad o características que confieren a la célula cancerosa su carácter de célula inmortal, ¿vale? Y por eso, pues entre comillas, maligna. Muy bien, ¿cómo podría ser? La célula cancerosa se caracteriza porque evita a todos aquellos que intentan que deje de crecer, porque presenta mutaciones y alteraciones epigenéticas, no solamente mutaciones que hacen que vaya creciendo, porque impide que el sistema inmunológico las detecte y las mate, porque tiende a ser inmortales y a no entrar nunca en procesos de apoptosis o muerte celular, porque proceden de procesos de inflamaciones crónicas, porque existen características o marcados, la existencia de determinadas bacterias y hongos y virus que se relacionan con diferentes tipos de cánceres. Generan invasión, neovascularización o formación de vasos y con ello procesos de metástasis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como podéis comprender, la medicina integrativa y formando parte de ellas los nutracéticos, pues pueden tener cierto papel a la hora de actuar sobre uno o, por no decir todos, los factores o las señas de identidad características de la célula oncológica. Muy bien. ¿Y cómo actúan? Pues actuando sobre receptores de membrana, receptores que están dentro del citoplasma, dentro del núcleo de la célula, con proteínas que están fuera y dentro de la célula, sobre genes del ADN, actuando sobre las vías de señalización, que ahora veréis que son muy complicadas, y entonces esto va a generar la producción de multitud de moléculas, entre ellas los eicosanoides, que veremos cuando hablemos de los omega 3 y las resolvinas,
las especies reactivas de oxígeno, que ahora vais a ver, que son entre ellas los radicales libres, los malos de la película, pero que incluso los producimos en nuestro organismo para matar infecciones virales, bacterianas o células oncológicas, las citocinas, que son las señales que ponen en marcha todo el sistema inmunológico, hormonas y factores de crecimiento. Y como podéis ver, todas estas moléculas participan de esta compleja red de vías de señalización celular, que cada día descubren una nueva y lo complican un poquito más. Las más frecuentes, si alguna vez os ponéis a estudiar, pues son estas, la PI3K, la MAC, la NFKB, ¿vale? Que son nombres muy complicados, pero que participan en el desarrollo no solamente del cáncer, sino de muchas cuestiones del organismo. Muy bien, entonces, comprendiendo estas complejas vías de señalización y todos los protagonistas implicados, vamos a entender mejor cómo los nutracéuticos pueden actuar sobre diferentes dianas, inhibiendo o favoreciendo el control del proceso tumoral. Muy bien, por poneros un ejemplo, vitamina C y dos setas, el Reishi y el Cordyceps. Muy bien, lo que veis abajo es la membrana y arriba veis toda la matriz extracelular. La matriz extracelular, que es lo que se degrada un poquito y pierde el ácido hialurónico y por eso nos ponemos ácido hialurónico en la piel, pues es un entramado muy complicado sobre el que están asentadas las células, pero un entramado de muchas fibras, de muchas moléculas que hacen que las células estén quietas en su sitio. Bueno, pues la célula tumoral lo que intenta es romper todo este entramado. Imaginaros un cortacésped que intenta romperlo todo y entonces se puede acercar a un vaso sanguíneo o a un ganglio linfático y a partir de ahí irse por todo el organismo. Bueno, pues el REIS y la vitamina C y el córdice evitan que se destruya la matriz extracelular. Muy bien, por otro lado, por ejemplo, la cúrcuma. La cúrcuma, como sabemos todos, es un antioxidante y antiinflamatorio maravilloso que impide la actuación o la puesta en marcha de la vía NF-κB. La vía NF-κB es la que se pone en marcha ante cualquier agresión del organismo, ¿vale? Y entonces es la que va a generar todas las citoquinas, todas las señales, todos los toques de trompeta, todo el mandar mensajeros, todo el coger el teléfono, mandar telegramas para que se ponga en marcha todo el sistema inmunológico, ¿vale? Pues la cúrcuma lo que impide es una actuación, una activación continuada y crónica de esta vía y por ende de los procesos inflamatorios crónicos. Muy bien. Entrando ya en materia, hablamos de vitaminas, un grupo dentro del grupo de los nutracéuticos. Si hablamos de vitaminas, pues hablamos de medicina ortomolecular. Este concepto nace en los años 70 de manos del famoso descubridor, o del famoso científico que que manejó mucho la vitamina C, aunque no fue su descubridor, como veremos a continuación, y que estudió el papel de la vitamina C a la hora de prevenir pues el cáncer, el resfriado común, los herpes de repetición, pudiendo ser cardioprotector, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como veremos a continuación, por ejemplo, la enfermedad cardiovascular no es ni más ni menos que el escorbuto o la falta de vitamina C en el endotelio, ¿vale? Por otro lado, la medicina ortomolecular es un tipo de terapia que intenta mejorar la salud, retardar el envejecimiento, prevenir enfermedades. Y todo esto lo genera a través de modificaciones dietéticas o a través de la suplementación de una serie de moléculas o nutrientes, como son antioxidantes, vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, prebióticos, coenzimas, todos los cuales van a intentar neutralizar los radicales libres o los compuestos tóxicos que dañan nuestra salud. Muy bien. La palabra vitamina viene del inglés vitamine y a su vez del inglés viene del sufijo latín vita, que es vida, y del sufijo amina, que vendría a significar química, vida química, ¿vale? Y es un término acuñado en el 1912 simplemente. Las vitaminas son moléculas orgánicas imprescindibles para promover el correcto funcionamiento de nuestro organismo y actúan junto con otros elementos nutricionales como catalizadores de procesos fisiológicos, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿vale? La mayoría de vitaminas no se pueden sintetizar, por eso son tan necesarias que las suplementemos a través de una completa y correcta nutrición o a través de una suplementación, en el caso, por ejemplo, de veganos o vegetarianos estrictos, ¿vale? O en zonas donde la alimentación es más precaria. Muy bien. Los requerimientos de vitaminas diarios no son muy altos, solamente estamos hablando de miligramos o incluso microgramos, 1000 veces menos que un miligramo, ¿vale? Pero cabe destacar que el daño que sufre el genoma debido a una falta moderada de micronutrientes o de vitaminas
es equiparable al daño que nos pueden hacer los carcinógenos, que vienen del exterior, de la contaminación. Imaginaros la importancia de la adecuada suplementación, ¿vale? Y tanto la deficiencia como el exceso de vitaminas, y eso lo veremos, pueden generar enfermedades. En este caso, ahí os presento un déficit que existe en algunas zonas del mundo por déficit de la vitamina B3, que es la pelagra. Pero vitaminas liposolubles, como son la A y la D, si las consumimos en exceso y se acumulan en la grasa, también pueden ser perjudiciales. O sea, el camino del medio budista, tan malo es el exceso como el defecto, ¿vale? No más significa mejor. Yo estoy harto de ver que me hago cruces, pacientes que toman 3 páginas de suplementos sin ton ni son, pensando que más es mejor. Y no es así, no es así. Hay que tomar un menor número posible que cubra todas las posibilidades, ¿vale? Y además, a mayor número de suplementos, mayor riesgo de interacciones. Y la gente piensa que solamente son los fármacos normales los que tienen interacciones. Vitamina D, melatonina con té verde, con un poquito de berberina y un poquito de melatonina y un poquito de manzanilla, y eso es una bomba de efectos secundarios y de interacciones. Por lo cual, poneros en manos de especialistas o estudiar más los temas simplemente, ¿vale? No más significa mejor. Y no todo lo natural es sano. Y no todo el mundo tolera por su farmacogenética todos los suplementos, ¿vale? Muy bien. O condiciones especiales del paciente, como pueden ser disbiosis o SIBOS, pueden hacer que diferentes suplementos o alimentos pues, sean contraproducentes durante una época de su vida. ¿Vale? Hablando de las vitaminas, existen 13 vitaminas, aunque actualmente consideran también que la colina podría ser la 14ª, ¿vale? La colina es básico para la formación de fosfatidilcolina, que son los lípidos de las membranas celulares. Forma la esfingomielina, que es el recubrimiento de todos los nervios, y es básico para formar la acetilcolina, que es un neurotransmisor básico en nuestro organismo, ¿vale? Hay 9 vitaminas hidrosolubles, como son las 8 del complejo B, ya sé que existen 12 supuestamente, pero hay varias que ya no se consideran vitaminas, ¿vale? Y la vitamina C, que se liberan por la orina, ¿vale? Y no se acumulan en el organismo. Y después hay 4 lipídicas o liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Y ya os he dicho que el exceso de vitamina A y D acumulado en la grasa puede ser perjudicial, ¿vale? Muy bien. Si hacemos una búsqueda en la base de datos médica por excelencia, que se llama PubMed, donde todo científico, pues ahí hace sus búsquedas bibliográficas para ver la evidencia que hay en esta vida, ¿vale? Con el uso de fármacos y de terapias médicas, pues entonces encontramos a finales de 2024, una búsqueda que realicé, 66.000, más de 66.000 resultados. Pero hoy no vamos a hablar de todas las vitaminas, sería imposible. Vamos a hablar básicamente de la vitamina D y de la vitamina C. Con el término vitamina C y cáncer obtenemos 7.500 resultados, un poquito más. Y con el término vitamina D y cáncer casi el doble, 14.500, un poquito más, ¿vale? Muy bien, pero antes de hablar de las vitaminas, vamos a conocer a sus enemigos, los radicales libres, los enemigos de todo ser humano, de todo organismo vivo. Muy bien. Los radicales libres son pequeñas moléculas que tienen en su orbital, o sea, en la órbita final de sus átomos, exceso o defecto, ¿no? Cada órbita tiene que tener un número determinado de electrones. Entonces, si tiene un déficit o tiene un exceso, si en vez de tener 4 el carbono tiene 5, se van a mostrar de manera inestable y van a intentar o ceder o robar ese exceso de electrones, ¿vale? Y entonces existen radicales libres y bueno, y al robar o al ceder generan alteraciones en las moléculas de su entorno, generándose una reacción en cadena, ¿vale? Que muchas veces lleva a la muerte celular y que es responsable, por ejemplo, entre otras cosas, de la inflamación crónica y del envejecimiento, ¿vale? Muy bien, entonces existen radicales libres, pues de oxígeno, de hidrógeno, de cloro, de bromo, pero nosotros nos vamos a centrar en los radicales libres que afectan al ser humano, que son los de oxígeno, ¿vale? Los radicales libres se incluyen dentro de un grupo mayor que se llaman especies reactivas de oxígeno o en inglés Reactive Oxygen Species, ¿vale? ROS. Y están formados por los iones de oxígeno, por los famosos radicales libres y por los peróxidos. El agua oxigenada es un peróxido, ¿vale? Que tenemos dentro de nuestro organismo y que utilizamos para matar bacterias, por ejemplo. Todos los cuales, los tres, son altamente inestables y muy reactivos, sobre todo los radicales libres, ¿vale? Muy bien.
Y de esta manera, pues estas especies se forman de manera natural, como simplemente respirando nuestro organismo ya lo formamos y a la hora de obtener energía ya los vamos formando y juegan un papel principal en la inflamación, en el envejecimiento, en el desarrollo del cáncer, pero también, y a dosis pequeñitas, nos ayudan a la hora de hacer señalización celular y aportar una serie de beneficios, como veréis a continuación. Muy bien. Siguiendo las estructuras de Lewis, que era un químico que para entender un poco los conceptos químicos ideó esta manera de describir las moléculas, pues aquí os presento a las cinco especies reactivas de oxígeno. Dos peróxidos, el uno y el 4, el ion peróxido, el peróxido de hidrógeno. Dos iones de oxígeno, como son el dioxígeno y el anión superóxido, y el más malo de la película, que es el quinto, que es el radical hidroxilo. Quedaros con este nombre, el radical hidroxilo, el más reactivo de todo. Si en una célula entra el radical hidroxilo, empieza una reacción en cadena que va a acabar con la célula. Muy bien. Las especies reactivas de oxígeno, como os he dicho, se producen, eso es una mitocondria, simplemente respirando y obteniendo energía. Ya se producen, ¿vale? Y también se pueden producir por condicionamientos externos. Contaminación, estrés, metales pesados, contaminación atmosférica, radiaciones ionizantes, tabaco o simplemente una comida un poco más opípara de lo normal o una sesión de gimnasia excesivamente extenuante, por ejemplo. ¿Vale? Por lo cual, tenemos que entender que el cuerpo convive con estas especies reactivas de oxígeno, pero tiene unos mecanismos antioxidantes que en situaciones extremas, cuando tenemos mucho estrés oxidativo, se acaban agotando. ¿Vale? Muy bien. Estos radicales libres son productos de desecho que deben ser eliminados porque si no van a generar múltiples daños en las grasas de las células, en las proteínas, en el ADN, etcétera, etcétera. Pero a concentraciones moderadas, como os he dicho, pueden ser beneficiosos. Como por ejemplo es el papel del óxido nítrico. Como veréis posteriormente, surge de todo el intento de eliminar todos estos productos, surge el óxido nítrico y el óxido nítrico en el vaso sanguíneo pues es muy beneficioso. El descubridor un poquito de estos mecanismos consiguieron el premio Nobel por ellos, porque genera vasodilatación del vaso y aparte hace que las plaquetas no se adhieran, ¿vale? Entonces es muy beneficioso para la salud una pequeña cantidad de óxido nítrico en el cuerpo. Muy bien, una vez que ya conocemos la existencia de los radicales libres y por qué actúan al perder o a tener exceso de electrones desacoplados en su último orbital, vamos a entender mejor el papel de los antioxidantes recibiendo o cediendo estos electrones necesarios para los radicales libres. Muy bien. Los antioxidantes, casi todo lo que se utiliza en terapia, en medicina integrativa es un antioxidante. Es un grupo muy complejo que se ha intentado organizar o ordenar, como ahora veremos, pero todo lo que vamos a describir a continuación, más, por ejemplo, el ozono a las dosis terapéuticas, es un prooxidante, pero una vez que entra en el organismo desaparece y lo que genera es una puesta en marcha de todo el sistema antioxidante del organismo. El resveratrol, derivado de la uva y de las frutas rojas, es un antioxidante. La cúrcuma es un antioxidante, la ashwagandha, la vitamina C, como sabéis todos, los hongos, casi todos los biocompuestos presentes en los hongos, pues son antioxidantes, por lo cual se podría decir que casi toda la terapia integrativa ayuda a adaptar al organismo, a potenciar sus capacidades adaptativas a través de actividades antioxidantes, aunque tienen muchas moléculas, muchos biocompuestos, no solamente tienen actividades antioxidantes, sino que actúan sobre las vías de señalización, sobre genes y sobre otros muchos conceptos. Pero bueno, en resumidas cuentas, los antioxidantes se pueden resumir o agrupar en enzimáticos y no enzimáticos. Esto cuando hablamos los antioxidantes como más orgánicos, los que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Como serían las enzimas que tenemos del sistema antioxidante y el zinc y el selenio. ¿Eh? Lo consideran en esta clasificación enzimáticos. Y después están los no enzimáticos. Los endógenos, habréis escuchado hablar del ácido úrico, de la bilirrubina, del glutatión, de la albúmina, de la coenzima Q10, ¿vale? De la vitamina C que tenemos en el organismo, etcétera. Y exógenos, todo tipo de vitaminas. Pero si vemos otra clasificación, vemos, por ejemplo, que aquí los considera enzimáticos y no enzimáticos. Y en este caso, el zinc y el selenio no los considera enzimáticos, ¿vale? Dentro de los enzimáticos, pues habréis oído hablar de muchas enzimas, probablemente, si estáis relacionado alguno de vosotros con la medicina.
la superóxido dimutasa, la glutatión peroxidasa, o si habéis recibido vitamina C o ozono, os habrán pedido la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por ejemplo. Dentro de los no enzimáticos, pues vamos a hablar, conocéis todos el papel importantísimo, sobre todo la inmunidad, pero también en la obtención de energía y en muchas reacciones celulares del zinc y el selenio, las vitaminas, los carotenoides, por ejemplo, los famosos carotenoides que tienen la zanahoria famosa, beta-caroteno para la vista, tal, licopeno que se encuentra en el tomate, actuación contra el cáncer de próstata, luteínas y antofilinas, los compuestos organosulfurados que se encuentran, los indoles básicamente, que se encuentran en el brócoli, en la coliflor, en el ajo, ¿vale? Que son súper beneficiosos y que actúan como optimizadores de los perfiles hormonales del organismo, pequeñas moléculas antioxidantes y que están en nuestro organismo, como el ácido úrico o la glutatión, como os he comentado, cofactores como el coenzima Q10, o los polifenoles, que dentro de los polifenoles tenemos los flavonoides y que si es un flavonoide lipofílico, pues es la curcumina. Y si no tenemos dentro de los flavonoides, pues derivados del té verde, como son la quercetina, la catequina o la epigalocatequina galato. O tenemos derivados de la soja, como es la genisteína, con un papel a título hormonal en nuestro organismo, ¿vale? Y otros muchísimos. Si nos ponemos a ordenar y a hablar, pues podríamos hablar de muchísimos más. Por ejemplo, todos los derivados en las setas tenemos los betaglucanos y los terpenos. Los terpenos son antioxidantes importantísimos, ¿vale? Muy bien. Como podemos ver en la columna de mi izquierda, en la vuestra, sí también, si lo estáis viendo, pues tenemos todos estos radicales libres, estas especies reactivas de oxígeno, y vemos cómo los antioxidantes endógenos, por ejemplo, actúan sobre el malo de la película, el famoso radical hidroxilo. Entonces, la glutatión peroxidasa, con la utilización como cofactor del selenio, pues lo neutraliza, pero también es neutralizado por la vitamina C o el ácido lipoico que se puede poner endovenoso. O como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, el exceso de agua oxigenada, pues es catalizado o neutralizado por la catalasa utilizando hierro, como veréis a continuación, y también utiliza la transferrina, la cerritina, la mioglobina, o se puede utilizar vitamina C, betacarotenos o también el ácido lipoico, ¿vale? Alfa lipoico. Muy bien, y como veis aquí, cuando se han producido radicales libres, entran en marcha todas las proteínas antioxidantes, las enzimas antioxidantes de nuestro organismo, utilizan cofactores como pueden ser el hierro o el glutatión y acaban produciendo simplemente moléculas estables, no tóxicas, como son el agua y el oxígeno. Muy bien, vamos a entrar ya un poquito a hablar de un nutracético con capacidad antioxidante, aunque tiene muchas otras, como es la vitamina D, ¿vale? La vitamina D la vitamina D activa en nuestro organismo, ¿vale? Es el calcitriol o 1-alfa-25-hidroxicolecalciferol, que es el abreviado de esa manera, que es el que se debe pedir un análisis de sangre para saber si tenemos suficiente vitamina D. Pero esta procede de suplementación de vitamina D2, de vitamina D3 o por la generación de vitamina D3 a través del colesterol en nuestra piel, como ahora veremos, ¿vale? Muy bien. Cuando tenemos vitamina D2 y D3 en nuestro organismo, el hígado le hace un pase inicial acoplándolo en grupo hidroxilo y el riñón le hace un segundo y entonces ya se genera la forma activa de vitamina D, que es el calcitriol, ¿vale? Muy bien, y el calcitriol, entre otras muchas funciones, como veréis, pues es el importantísimo para absorber el calcio a nivel intestinal. Pero si no lo tomamos con vitamina K, ¿vale? Como se toma en los suplementos habituales, el Natecal D, que lo generan, es el carbonato cálcico con vitamina D y tal, que ese calcio no se absorbe nada, lo único que genera es diarrea. Y encima se utiliza vitamina vitamina D sin vitamina K2, pues lo que genera es que el calcio que se absorbe a nivel intestinal vaya a los cartílagos y a las placas que podamos tener de ateroma en los vasos sanguíneos, complicando la enfermedad cardiovascular, en vez de irse a los huesos. Por lo cual es importante, cuando se utilizan suplementos, saber cómo utilizarlos, ¿vale? Y en este caso la vitamina D siempre debe ser utilizada junto con vitamina K2, ¿vale? A dosis adecuadas, porque el exceso de vitamina K2 podría generar también complicaciones de la coagulación, ¿vale? Por eso es importante el conocimiento de las cosas. No todo vale, no todo es bueno, ¿vale? Muy bien, vamos a entender un poquito más cómo se produce la vitamina D. La vitamina D, el 90%, cuando yo estudiaba medicina me decían que con 15 minutos en un país como España, tomando el sol en el dorso de las manos, ya producíamos vitamina D. Y ahora hablaremos
que está pasando actualmente. Bueno, pues el 90% procede del colesterol que en la superficie de la piel, por la radiación ultravioleta, se rompe el colesterol y genera vitamina D3. El 10% tiene que venir a través de la comida o de suplementos, en forma de vitamina D3 o en forma de vitamina D2, ¿vale? Pasa por el hígado, como os he dicho, le añade un grupo hidroxilo la posición 25 y después pasa por el riñón y en la posición 1 le añade otro grupo hidroxilo. Y entonces ya la vitamina D está en forma de calcitriol y puede generar todas sus funciones, ¿vale? ¿Cuál es la sorpresa actual? Y actualmente, según estudios, pues mira, en Nature, publicado a principios del año pasado, y un estudio español, hablan de que un 63,2% o hasta un 75% de la población española tiene déficit galopante, por decirlo claramente, de vitamina D3, ¿vale? ¿Esto por qué podría ser? Podría estar relacionado con la pigmentación, con los protectores solares, que llevamos 50 años insistiendo mucho en protectores solares, que no han impedido el desarrollo del cáncer de piel, solamente del melanoma, pero han incrementado de manera exponencial el carcinoma espinocelular y el vasocelular. Y eso está escrito por la medicina, pero no se toman medidas al respecto. Podría estar relacionado con la contaminación atmosférica. Podría estar relacionado con este uso abusivo y alocado de las estatinas. Cuando yo estudiaba, el colesterol normal era 300. Cada día se va bajando más, ahora es 200. Cada vez que bajan 10 las unidades, un panel de 10 señores que 9 trabaja para la industria farmacéutica, se incrementa de manera exponencial el uso de personas que toman estatinas en el mundo. Que si se toman, que no sé por qué hay un interés, porque el colesterol es vida y hay científicos que no relacionan el colesterol con la enfermedad cardiovascular y como os he dicho, la enfermedad cardiovascular podría ser déficit de vitamina C en el endotelio, pues si se toma, que se tomará con coenzima Q10, porque un 40% de pacientes tienen que dejarlo porque dejan de producir energía y los músculos se atrofian y duelen muchísimo. Entonces, si lo quieren mandar, al menos que lo mandaran correctamente, con coenzima Q10. Pero por otro lado está el tema si deberían ser mandados, ¿vale? Y después podemos hablar de algunos otros mecanismos desconocidos, aunque podrían tener relación con algún tipo de ondas que utilizamos muy frecuentemente últimamente, y que quizá puedan ser la causa de este déficit tan importante en la población española, que no se entiende, pero que por otro lado se puede entender algo mejor cuando sabemos, eso yo cuando estudiaba oncología quedé súper sorprendido, todos los cánceres están relacionados con un déficit de vitamina D y sabemos que si no tenemos suficiente vitamina D durante el tratamiento del cáncer, el pronóstico va a ser mucho peor, ¿vale? Entonces ahí yo dejo estos temas y que cada cual piense y actúe en consecuencia. Muy bien. La vitamina D. La vitamina D, el calcitriol, va a actuar sobre el crecimiento y la diferenciación celular. Entre ellas va a determinar de alguna manera el desarrollo o impedir el desarrollo de células cancerosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la vitamina D va a generar que las células se diferencien a diferentes tipos de células, que no crezcan, que no se generen vasos sanguíneos, ¿vale? Las actuaciones de la vitamina D van a ser a través de modificar el genoma, pero al mismo tiempo también puede actuar a nivel epigenético. Y se sabe que tienen más de 900 actuaciones a nivel epigenético, ¿vale? Y las actuaciones a nivel del genoma o como antioxidante directo, pues hacen que hoy en día la vitamina D incluso se empiece a denominar como hormona D, ¿vale? Y por otro lado, como todos sabéis, cuando hubo la epidemia del COVID, junto con la melatonina, son básicos para la preservación de la inmunidad, para la potenciación de la inmunidad. Muy bien. Pero por otro lado, también es crucial y aquí actúa puramente como un antioxidante para la estabilidad del genoma, ¿vale? Para que ese estrés oxidativo, para que esos radicales libres no genere alteraciones cromosómicas ni acortamiento de los telómeros, lo cual va a hacer mayor envejecimiento y mayor riesgo de cáncer, ¿vale? Muy bien. Como os he comentado, se ha observado una correlación con el desarrollo de todos los cánceres y si lo tenemos en déficit durante el tratamiento, el pronóstico va a ir peor, ¿vale? Existen dos maneras de solicitarlo, o no de solicitarlo, sino de describirlo en forma de nanomoles por litro, que es la más utilizada, o en forma de nanogramos por mililitro. Últimamente se está incluso modificando lo que serían los intervalos de déficit, bajándolo muchísimo más e incluso poniendo muchas pegas a la hora de ser solicitado por los médicos, ¿vale? Muy bien.
Las necesidades de vitamina D en el paciente oncológico van a ser muy elevadas. ¿Por qué? Porque tienen un gran déficit, porque tienen un gran estrés oxidativo, porque tienen coexistentes procesos infecciosos y porque tienen muy alterado su sistema inmunológico. Por lo cual, sus necesidades, a diferencia de para el tratamiento de la osteoporosis, que es suficiente con unas 1.500 unidades internacionales, pues va a ser de entre 5.000 a 10.000 unidades internacionales. Pero recordar, siempre combinado con vitamina K2 y nunca sobrepasar los 100 microgramos de vitamina K2 porque puede alterar la coagulación de la sangre, ¿vale? De todas maneras, el papel de la vitamina D a la hora de prevenir el cáncer y en el tratamiento del cáncer requiere todavía de multitud de estudios, a pesar de tener como más de 15.000 estudios, ¿vale? Muy bien. Siguiente protagonista del día de hoy, la vitamina C. Ese señor es el señor Linus Pauling, ¿vale? El que más ha estudiado la vitamina C. Pero la vitamina C fue aislada de las glándulas suprarrenales de los animales por ese señor húngaro, Szent Györgyi, ¿vale? Por lo cual en el año 37 recibió el premio Nobel, ¿vale? Pero el que más lo ha estudiado ha sido el doctor Linus Pauling, un señor muy sabio al que deberíamos haber tenido en cuenta ante situaciones muy recientes de nuestro entorno y de nuestra actualidad, ya que este hombre decía que la ciencia es la búsqueda de la verdad, es una manera de entender el mundo, ¿vale? Rechazando todos los prejuicios y todos los dogmas, ¿vale? O sea, la ciencia es libertad. Libertad para pensar, libertad para investigar, libertad para ensayar, libertad, ¿vale? Y todos conocemos lo que ha pasado en fechas recientes. Muy bien. La vitamina C. La vitamina C. ¿Cuál es el problema de la vitamina C? Su poca biodisponibilidad por dos cuestiones. O sea, el que se absorba adecuadamente, para que lo entendamos, o que llegue a concentración adecuada en el organismo cuando la tomamos de manera por boca o endovenosa. Básicamente por boca, ¿vale? Sobre todo, por eso intentamos colocarla endovenosa. Lo primero es que a nivel del estómago, si la consumimos con alimentos, pasa de la reducida, el ácido ascórbico o ascorbato, quedaros con el nombre de ascorbato, pasa a la oxidada, ¿vale? Y en segundo lugar, la poca absorción que hay a nivel del intestino, porque todo se absorbe a nivel intestinal, no a nivel del estómago, ¿vale? Muy bien. La vitamina C utiliza para pasar del intestino al cuerpo y para pasar dentro de las células los receptores de la glucosa, porque son casi idénticas, como veréis a continuación, ¿vale? Por otro lado, como la vitamina C es un poquito ácida y como cuesta mucho absorberse, pues se ha intentado desarrollar formulaciones como son la vitamina C liposomada, que es carísima, o como es la vitamina C no ácida para que se tolere mejor, ¿vale? Y por otro lado, las necesidades diarias pueden ser muy variadas. Pueden ser desde 60 miligramos hasta 3 gramos al día si lo que necesitamos suplemente es una ingesta normal de vitamina C o si lo que queremos es prevenir los herpes de repetición, por ejemplo, y herpes ginecológicos o herpes genitales, me refiero, o la fiebre que nos sale, o si lo que queremos hacer es prevenir el cáncer o la enfermedad cardiovascular, ¿vale? Muy bien, como estáis viendo aquí. La glucosa tiene 6 átomos de carbono y la vitamina C5, pero son casi idénticas. Entonces utiliza el mismo receptor para introducirse en el cuerpo o dentro de las células, ¿vale? Como os he dicho, la vitamina C se absorbe muy poquito. Y como dato curioso, en este estudio se pone en evidencia que si solamente se absorbe el 100% cuando tomamos 200 miligramos, ¿no? Las pastillitas sabéis que son de medio gramo, de 1 gramo, o sea, de 500 miligramos, de 1000 miligramos, pues solamente se absorbe el 100% cuando tomamos 200. Cuando tomamos una pastilla de medio gramo ya solamente se absorbe el 73%. Y a partir de 1 gramo, 1,2 1.250 miligramos ya solo se absorbe el 50%, por lo cual es más recomendable tomar pequeñas dosis de vitamina C 3 o 4 veces al día que no en una sola dosis o en dos dosis muy elevadas, ¿vale? Muy bien. Propiedades de la vitamina C. Uf, nos podríamos morir, ¿vale? Es básica para la cicatrización. ¿Os acordáis del famoso escorbuto, lo que padecen cuando están en alta mar muchos meses sin tomar? Entonces, no cicatrizan bien. Interviene en la reparación y mantenimiento de los huesos y los dientes. Con el escorbuto se pierden los dientes. Participa en la formación de las cicatrices. Por eso es muy importante antes de una cirugía tener suplementos de vitamina C. Participa en la integridad y la salud del endotelio, lo que os he comentado. Hay un famoso investigador que es argentino-cubano, el doctor Gratacos, y como tal, súper granilocuente, pero muy inteligente, actualmente está en Miami. Entonces, este hombre hace 2 años me abrió los ojos y me dijo, la enfermedad cardiovascular es un déficit de vitamina C dentro de la célula del vaso sanguíneo. ¿Por qué?
Porque tenemos tanto azúcar, consumimos tanto azúcar, que como el azúcar entra por el receptor que también utiliza la vitamina C, entra dentro del endotelio y no deja entrar a la vitamina C. Y entonces la vitamina C no puede decirle al endotelio que esté sano, ¿vale? Muy bien. Por otro lado, es imprescindible para las infecciones y las alergias, cofactor enzimático, neutraliza radicales libres, genera las catecolaminas, que son imprescindibles para nuestro organismo, para el funcionamiento de nuestro organismo. Es imprescindible para la obtención de energía, lo necesitamos para que se absorba mejor el hierro, los betaglucanos y polisacáridos, por eso se recomienda tomar siempre antes de tomar setas, ¿vale? Actúa a nivel epigenético, diciéndole a los genes que cambien y vuelvan a ser genes buenos, ¿vale? Como por ejemplo en el cáncer de colon con el CARNAS. Participa en que el grupo de la vitamina B sea mucho más eficaz y participa en la formación de los ácidos biliares y el triptófano y la serotonina, indispensable para nuestro estado de ánimo, ¿vale? Muy bien, pero a nosotros nos interesa en este momento, por ejemplo, o a mí más especialmente, en el tema de cómo actúa sobre el cáncer. Y son mecanismos muy complejos que os voy a intentar resumir y que son cuatro básicamente. El primero de ellos se divide en dos, ¿vale? Y es que le vamos a generar tanto estrés a la célula, eh, que vamos a generar que se suiciden, que entren en apoptosis, las células equivocadas o oncológicas, ¿vale? El primero de ellos es que el ascorbato, la forma reducida, ¿os acordáis? El ascorbato, como lo tomamos inicialmente, va a producir a través del agua oxigenada que hay en nuestro organismo, dentro de las células, que la utilizamos para defendernos contra las bacterias y los virus, va a generar que se produzca el malo de la película continuamente, el radical hidroxilo. Ya os he dicho que cuando se produce el radical hidroxilo lo destroza todo y la célula se destruye literalmente. Por otro lado, dentro del primer mecanismo, el ascorbato, siempre es el ascorbato, activa una enzima y esta enzima lo que va a hacer es que no se produzca la utilización a través del azúcar que tiene la célula oncológica para obtener energía, que es el famoso efecto Barbour, ¿vale? Va a generar que no se produzca el efecto Barbour. Muy bien. Por otro lado, como segundo mecanismo principal, le va a decir al ADN, ¿vale? Los genes supresores tumorales que están como tapados por una actuación casi antioxidante, los va a limpiar y esos genes supresores de cánceres se van a poner en marcha. Y al ponerse en marcha, no solamente van a intentar impedir el desarrollo del cáncer, sino que van a incrementar la eficacia de la quimioterapia, ¿vale? Tercer mecanismo, pues el ascorbato, siempre el ascorbato, impide la formación del factor inducible por hipoxia, ¿vale? Sabéis que las células oncológicas no usan el oxígeno y entonces generan este factor y este factor es el que va a generar que se produzcan vasos sanguíneos, que se invada, que se hagan metástasis, que se vuelvan más agresivas las células y que se utilice el azúcar para generar la energía, ¿vale? El efecto Barbour. Muy bien. Y el cuarto mecanismo es impiden la formación impiden que las células oncológicas metastaticen. Actuando, para que lo entendáis, impide la actuación de las proteínas que rompen la matriz extracelular. Proteínas que actúan como si fueran un cortacésped, ¿vale? Y el ascorbato va a impedir que se genere la interleuquina 6 y que a través de ella se pongan en marcha las enzimas, los cortacéspedes, ¿vale? Muy bien, pero tiene otras multitud de actuaciones en el cáncer, muchísimas muy complejas. Destaquemos por simplemente que en casos de neutropenia va a ayudar a formar glóbulos blancos, que sensibiliza la célula tumoral para que la quimio y la radioterapia sea más eficaz, que previene mutaciones, que actuando sobre el KRAS que está mutado, que es un gen inhibidor, supresor del cáncer y tal, que está mutado, sobre todo en el cáncer de colon, pues va a generar por otro mecanismo, por un tercer mecanismo, que no se utilice el azúcar para obtener energía y por eso va a entrar la célula oncológica en muerte. Y aparte es vasodilatador, antiagregante plaquetario. Los pacientes oncológicos tienen más riesgo de trombosis, pues lo va a impedir, baja el colesterol y sobre todo mejora la oxigenación. Si aumentamos mucho el oxígeno en la célula oncológica, también evitamos que utilice el azúcar y entra también en muertes o apoptosis. Muy bien. Muy bien, temas que nos interesan. La administración, ¿cómo funciona la vitamina C o cómo se administra? ¿A través de vía oral o soslayando el problema de la mala absorción a través del endovenoso? Hasta unas concentraciones que pueden llegar como máximo hasta 1,5 miligramos por kilo de peso. En una persona de 100 kilos utilizaríamos 150 miligramos. Muy bien.
El tratamiento endovenoso, el doctor Linus Pauling informó al señor Riordan y el señor Riordan desde 1975, falleció en el 2005, pues hasta que falleció había hecho en torno a 200.000 sesiones. Desde el 2005 hasta ahora, pues imaginaros las que han continuado haciendo. Es una clínica que ha estado en Estados Unidos y que ha determinado los protocolos internacionales de utilización de vitamina C endovenosa, ¿vale? A día de hoy, como veréis, y hay un rayito de esperanza, existe multitud de estudios médicos, ensayos clínicos que han demostrado su seguridad y su eficacia, pero los oncólogos se siguen, no utilicéis antioxidantes, no, qué miedo, qué miedo, qué miedo, ¿vale? Entonces, bueno, ya no vamos a entrar en esos temas. Eh, Cuando se utiliza la vitamina C endovenosa, es mejor ir en ayunas para que entre más rápidamente a la célula oncológica y la mate. Y por otro lado, es mejor con el estómago vacío para que no haya para que no haya glucosa en el cuerpo y la vitamina C se vaya precisamente más a las células oncológicas, ¿vale? Que estarán súper ávidas de comerla. Muy bien. Efectos secundarios. Yo os puedo decir que son mínimos, ¿vale? Un poquito de intolerancia gástrica si la tomas vía oral, un poquito de sensación o retortijones cuando te la están poniendo endovenosa, cuando te la están poniendo endovenosa un poquito de sed, temblores o calambres, porque neutralizan la actuación del magnesio y del calcio y para ello los protocolos Riordan te dicen que pongas magnesio y calcio cuando lo estás administrando. En algunas personas, que no sabemos hasta qué punto es la vitamina C o su situación de base, pueden generar ansiedad, un poquito de cansancio, lo mismo, que va a ser la enfermedad o la... Pero bueno, baja un poquito el potasio, nunca se ha visto reacciones graves con eso y puede generar en personas que tengan antecedentes de piedras de oxalato cálcico, no de colesterol, sino de oxalato cálcico, que generen piedras en la vesícula de oxalato cálcico. El protocolo Riordan lo han probado incluso en pacientes afectos y con grandes piedras y no ha habido problema ninguno, ¿vale? La vida media, lo que dura en el organismo, es de 30 a 120 minutos y se orina, ¿vale? Así todo, se aconseja que si se va a hacer un PET-TAC, que utiliza glucosa marcada con un radioisótopo, que no se tome vitamina C por ninguna vía de 12 a 24 horas antes de hacer un PET-TAC, porque podría alterar los resultados, ¿vale? Muy bien, y esto es lo último que hablamos de la vitamina C, el rayito de esperanza. Como podéis ver en esta base de datos que engloba pues casi todos los ensayos, estudios clínicos que hay en marcha en el mundo, si pones vitamina C, pues te salen más de 1.600 estudios, de los cuales pues casi 300 en fase 3, pero que como veis pues son muchísimos, fases 1, fases 2, fases 3 y fases 4. O sea, estudios una vez que ya está en el mercado la vitamina C y cómo actúa en los pacientes. Muy bien. Siguiente protagonista, el omega 3. Los omega 3. Vamos a hablar del EPA, del DHA, del ALA y del ácido araquidónico, ¿vale? Que forma parte de los omega 6. Los ácidos grasos, omega 3 y omega 6. ¿Por qué se llaman de esta manera? Porque son ácidos grasos poliinsaturados, ambos, que tienen multitud de dobles enlaces entre los átomos de carbonos, que en los omega 3 estos dobles enlaces empiezan a nivel del carbono 3 y los omega 6 a nivel del carbono 6, ¿vale? Se dice que son esenciales porque no podemos casi sintetizarlos, ¿vale? A través del ALA, con la comida, si ingresamos ácido graso ALA, que ahora veis cómo se llama, se puede generar de él un 5 un 10% puede pasar a EPA. Y del EPA, menos del 1% podría pasar a DHA. Pero casi la formación en nuestro organismo es ridícula, por lo cual necesitamos que vengan del exterior, de la nutrición o de suplementos. Si ponemos en PubMed omega 3 y cáncer, tenemos 4.635 resultados, menos que de vitamina C y vitamina D. Muy bien, ¿de dónde procede? Pues ya lo sabemos todo, del pescado, básicamente del azul, pero también del salmonete y del bacalao, mariscos y moluscos, frutos secos como nueces y pistachos, verduras como son la lechuga, espinacas, brócoli, berro y berzas, el aguacate, semillas como son el lino y la calabaza, leguminosas, cereales, judías, guisantes, soja, avena, y de aceites que a veces son un poco denostados y que pueden ser bastante saludables, como serían soja, linaza o colza, ¿vale? Como podéis ver, de los ácidos grasos saturados se obtienen mantequilla y manteca, ¿vale? De los monoinsaturados, el aceite de olivas, y de los poliinsaturados, pues los ácidos que contienen omega 3 y que tienen omega 6. Como veréis a continuación, todos los que tienen omega 6 no son tan saludables como serían el aceite también el que utilizamos, ¿no? El de maíz y
el de girasol, ¿vale? Muy bien. Los protagonistas, omega 3 y omega 6. El omega 3 procede del ácido alfa-linoleico o ALA. Linoleico o ALA. Y el omega 6 procede del ácido linoleico o LA. Linoleico, ¿vale? Muy bien. El ácido linolénico del que procede los omega 3 tiene 18 carbonos. Por la actuación de proteínas y enzimas van a subir a 20 y se van a generar el ácido EPA o eicosapentanoico, y si le añadimos dos más, subiendo hasta 22 carbonos, se va a generar el famoso DHA o ácido docohexanoico, ¿vale? Y del ácido linoleico, el omega 6, que tiene 18, igual que el linolénico, si le añadimos dos más, se va a formar el famoso ácido araquidónico o el malo de la película, como veréis a continuación. Muy bien. El DHA, el famoso docosahexaenoico, ¿vale? El ácido graso más abundante en las membranas de nuestro organismo. Sería como un ladrillo, súper importante, por eso es tan importante que lo tengamos en grandes concentraciones en situaciones especiales como serían polineuropatías, enfermedades neurodegenerativas, cuando hay una mortandad muy grande de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas, porque se tienen que hacer nuevas membranas, ¿vale? Es especialmente abundante en el cerebro y en la retina, ¿vale? 100 veces más abundante en estas estructuras nerviosas que el EPA, con el que compite por formar parte de las membranas, ¿vale? Aumenta la fluidez de las membranas neuronales, permite el intercambio más fluido de información, permite mayor plasticidad neuronal y adaptarnos a nuevas circunstancias, e incluso permite que la quimioterapia entre mejor a las células, ¿vale? Y por otro lado, no solamente es un ladrillo, sino que como el EPA también actúa dando órdenes. Es muy abundante en la grasa de origen animal. Esa gente, mi padre comía cerebro de cabrito, la cabeza de cabrito, y es muy abundante ahí. Contiene gran cantidad de unas moléculas llamadas protectinas que protegen mucho la función cerebral y la estructura cerebral y la reparan. Compite, como he dicho, con el EPA por formar parte de las membranas. Y lo que os he comentado antes, desde el ácido linolénico alfa-linolénico, se puede producir un 5 o 10% de EPA. Y del EPA se puede producir un poquito de DHA, pero casi nada, ¿vale? Muy bien. Como os he dicho, junto con el EPA también puede dar algún tipo de señal. El EPA es como si dijéramos el general o el director de la orquesta, es el que va a dar señales. ¿Cómo genera estas señales? Pues genera estas señales a través de su degradación, su ruptura por una serie de proteínas que se llaman fosfolipasas, ciclooxigenasas, lipooxigenasa, ¿vale? Y que van a generar un gran grupo de moléculas que se llaman eicosanoides. Los eicosanoides son los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Y últimamente están pillando mucho auge las resolvinas. Y os puedo adelantar que en unos meses van a salir fármacos, en vez de omega 3, van a salir ya fármacos con grandes concentraciones directamente de resolvinas, y que probablemente incluso en los próximos años este descubrimiento pues también sea tributario de conseguir el premio Nobel, ¿vale? Estas moléculas son las que van a actuar, generan sobre todo las vías de señalización celular que visteis, tan complejas, ¿vale? Entonces, el EPA compite junto con el ácido araquidónico. El EPA es un omega 3 y el ácido araquidónico es un omega 6. Ambos, y junto con el DHA, compiten por formar parte de las membranas. Y básicamente tiene que haber una relación adecuada entre comer omega 6 y comer omega 3, ¿vale? La concentración más adecuada, que la conseguíamos básicamente en el paleolítico, sería una porción de omega 3 y 3 o 4 de omega 6, ¿vale? Hoy en día eso está desbalanceado y llegamos a veces de 1 a 10, 1 a 20. Imaginaros cómo está la situación. Con lo cual genera una actuación proinflamatoria crónica de bajo grado. Muy bien. Mirad, omega 6 en un lado, omega 3 en el otro. Del ácido linoleico proceden los omega 6, del linoleico, perdón, y del linolénico los omega 3. Por la actuación de proteínas, de enzimas, y la actuación de vitamina B6, de magnesio, de zinc, de niacina, de vitamina C, las desaturasas elongasas aumentan el número de carbonos y acaban generando el ácido araquidónico y el EPA básicamente, ¿vale? Y aparte el DHA. El ácido araquidónico se va a degradar dentro de la membrana, se va a romper en multitud de pequeñas moléculas por la actuación de no sé si estáis en la medicina, por la actuación de la proteína o de la enzima COX-2, ¿vale? Y va a generar
moléculas eicosanoides proinflamatorios, ¿vale? Protrombóticos, antidilatación de los vasos sanguíneos, etcétera, todo lo negativo, procancerosos, ¿vale? Y del ácido EPA, del EPA, a través de la coenzima de la proteína o enzima COX-1, lo va a romper en trocitos y va a generar los famosos eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y resolvinas. Es insistir un poco del ácido, del EPA por estas proteínas y enzimas se van a producir esas moléculas y del ácido araquidónico por esas proteínas se van a producir las contrarias. Por lo cual es básico mantener un equilibrio en su ingesta. Muy bien, propiedades de los omega 3 a título general y que también actúan sobre el cáncer. Antiagregantes plaquetarios, bajan el colesterol y triglicéridos, bajan la tensión arterial, son antiarrítmicos, mejoran o disminuyen el acúmulo de colesterol en la placa endotelial, antiinflamatorios, antioxidantes, antidiabéticos, disminuyen la resistencia a la insulina, el famoso síndrome metabólico y previenen la obesidad. Pero a nosotros lo que nos interesa más es la actuación sobre el cáncer. La actuación sobre el cáncer va a ser a través de la formación de estas moléculas pequeñitas, de estos eicosanoides, ¿vale? Y de estas resolvinas, que van a tener actuaciones antiinflamatorias, antioxidantes, antiagregantes, vasodilatadores, antidiabéticas, etcétera, 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 contribuyendo a eliminar la inflamación crónica, ¿vale? Que precede al cáncer. Muy bien. Por otro lado, al incorporarse a las membranas, van a hacer que las membranas tengan una serie de cambios físico-químicos, o mejor dicho, finalmente eléctricos, que van a hacer que los receptores se pongan en marcha y las proteínas de membrana, ¿vale? También. Y por otro lado, también, tanto estas moléculas como ellas directamente van a hacer, van a hacer que a través de todas estas vías de señalización y ellas directamente que se pongan en marcha pues todos los genes de nuestro organismo y se pongan en marcha actuaciones beneficiosas para el mismo. Muy bien. Pero uno de de las acciones principales es que contrarrestan el efecto de los omega 6 del ácido araquidónico, ¿vale? Y de todos sus efectos. Muy bien. Tienen multitud de más actuaciones sobre el cáncer. No voy a comeros más el coco, pero como veis, nombres muy raros de todas aquellas vías. Destacar únicamente dos. Se ha observado que incluso pueden bloquear a las células madres del cáncer de colon, ¿vale? Y que modulan oncogenes relacionados con el cáncer de colon, como es el KRAS, ¿vale? Y que incrementan la eficacia de diferentes quimioterapias, entre ellas dos muy utilizadas en el cáncer de colon, como son el 5-fluoracilo y el oxaliplatino, ¿vale? O quimioterapias utilizadas en el cáncer de mama, como son los antraciclina. Muy bien. Bueno, hacen falta muchos más estudios para ver dosis, concentraciones, diferentes proporciones y el papel que pueden jugar a la hora de prevenir el cáncer si lo tomáramos de manera crónica, ¿vale? Por otro lado, también se saben que previenen, o sea, han sido muy utilizados en todos estos suplementos que dan los oncólogos para beber cuando tenemos la pérdida de peso por el cáncer, ¿vale? Pero se ha visto que generan aumento de la calidad de vida y de la supervivencia, pero no ganancia en el peso, ¿vale? Pero son ampliamente utilizados en todos estos botecitos que dan para beber a los pacientes oncológicos. Muy bien. Por otro lado, a través de toda de su actuación sobre los genes, van a generar que se produzcan las citocinas famosas, ¿vale? ¿Os acordáis de las citocinas? Y estas citocinas, pues van a impedir los efectos inflamatorios y los efectos secundarios de la quimioterapia. Y por último, y es un área donde yo estuve durante 5 años intentando sacar adelante ensayos clínicos y la resistencia de la farmacéutica fue tan grande que tuve que abandonar el proyecto, pero yo intentaba demostrar la eficacia de los omega 3 a unas concentraciones determinadas y unas proporciones determinadas para prevenir la toxicidad tanto de la quimioterapia como de la radioterapia en el cerebro, ¿vale? Pero sí que a raíz de ello yo lo utilizo para mucho y puede ser un componente básico para evitar el deterioro cognitivo, las demencias, el deterioro cerebral por el uso de quimioterapia y radioterapia, el deterioro que se genera o la toxicidad en forma de polineuropatía que tienen muchos pacientes oncológicos, ¿vale? Porque es básico para mantener la plasticidad, los ladrillos para hacer más membranas, aumentar su permeabilidad, su fluidez, es básico para generar la mielina, que es el recubridor, el plástico que recubre el cobre, que es el nervio, ¿vale? Entonces puede jugar un papel muy importante en estos aspectos. Muy bien, vamos a entrar a los temas que a veces os interesan más, sus dosis y su seguridad. Todos los metaanálisis, y hay muchísimos de ellos,
han demostrado que se tienen que dar dosis elevadas, de 2 a 4 gramos, y eso cuesta mucho de conseguir con las concentraciones que tienen las cápsulas, ¿vale? Y por otro lado, hay que ver la calidad de las cápsulas. Las cápsulas tienen que ser en forma de triglicéridos o de ácidos grasos libres, no en forma de ésteres. Los ésteres son muchos omega 3 pegaditos con una molécula que no existe en la naturaleza y que una vez que, y son los más baratos, y por eso encontraréis ácido omega 3 muy baratos y otros mucho más caros, simplemente viene determinado por la concentración y por la presentación química y por su grado de absorción, porque los ésteres, primero que muchos no se absorben y si se absorben, tienen que ser degradados para poder ser utilizados, ¿vale? Entonces, siempre hay que mirar la composición de los productos de los nutracéuticos. Muy bien. La seguridad. Oh, mucho miedo por el riesgo de sangrado. Se han utilizado hasta 20 gramos. Os digo yo que con 2 a 4 es más que suficiente. Pues se han utilizado hasta 20 gramos y no se ha visto ningún sangrado reseñable. Simplemente alteración del tiempo de tromboplastina parcial, ¿vale? Los estudios que hacemos de la coagulación. Incluso se han estudiado con 7 gramos junto con los descoagulantes y la aspirina y antiagregantes, sin ningún tipo de riesgo. La propia FDA americana dice que son seguros. Y bueno, ¿y cómo? Y los efectos secundarios son leves o muy escasos, ¿vale? Básicamente, poco de ardores o dispepsia, por eso se recomienda tomarlo con la comida, olor a hálito a pescado, por eso también se recomienda tomarlo con la comida. Si se toma muchas cantidades durante mucho tiempo, bajan la concentración de vitamina A en la sangre porque los omega 3 cogen la vitamina E de la sangre para que no oxidarse ellos mismos, ¿vale? Y entonces simplemente, si os dais cuenta, se utiliza mucho omega 3 y el suplemento tiene mucha vitamina E. En primer lugar, para estar estables y en segundo lugar, para contrarrestar este déficit de vitamina E, ¿vale? Etcétera, un discreto aumento de la glicemia en sangre, etcétera, 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 ¿vale? Pero por otro lado sabéis que es hipolipemia y baja el azúcar, ¿vale? Muy bien, y ya dejando los omega 3 vamos a entrar, yo creo que esta ya es la última. Vamos a hablar de la curcumina. La curcumina procede de la cúrcuma, que es una especia muy utilizada en la medicina ayurvédica y china. Su color precisamente viene determinado por la alta concentración en curcumina, ¿vale? Que es un potentísimo antioxidante. En concreto, y si os acordáis de las gráficas de antioxidantes, pues es un polifenol flavonoide lipófilo, ¿vale? Y la curcumina actúa en todas las vías de actuación, aquellas de las señas de identidad del cáncer de Hanahan, ¿vale? Muy bien. Presenta propiedades, aquí no nos vamos a enrollar mucho, ya estamos acabando. Propiedades antiinflamatorias, antioxidantes e inmunomoduladoras. Previene básicamente el estrés oxidativo y la inflamación, que son factores claves a la hora de desarrollar el cáncer, ¿vale? Entonces la cúrcuma podría jugar un papel crucial en su prevención y tratamiento. Una búsqueda en PubMed, pues habla de curcumin and cancer, pues habla de 8.500 resultados, más por ejemplo que los ácidos grasos y más por ejemplo que la vitamina C. Muy bien. La curcumina, como os he dicho, actúa en todas las señas de identidad de la célula oncológica. No vamos a entrar mucho más en eso. Y muy bien, y simplemente señalar que presenta un efecto protector de toda toxicidad derivada de la quimioterapia y de la radioterapia y que potencia la eficacia de tratamientos hormonales como son el tamoxifeno, donde las mujeres los toman de 5 a 10 años, o como de quimioterapias ampliamente utilizada en pulmón, en mama, en vejiga, en cabeza y cuello, etcétera, 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 como son el docetaxel y el cisplatina. Y ya está, simplemente deciros que ha demostrado su eficacia tanto en estudios in vitro, o sea, en laboratorio, pero ya utilizando, en laboratorio in vitro utilizando placas de Petri, células sueltas, in vivo utilizando animales y en estudios clínicos ya con seres humanos, a la hora de tener un potencial en la prevención y en el tratamiento de multitud de cánceres, colorectal, hígado, páncreas, pulmón, mama, ovario, próstata, vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin enrollarme más, pues como veis, las vías de actuación pueden llegar a ser muy complejas, actuando sobre multitud de ellas. Y nada más, muchas gracias por vuestra paciencia y aquí estoy abierto a las preguntas que podáis tener. Bueno, Oh, simplemente decir que si alguien quiere tener esta presentación, a continuación también doy referencias bibliográficas porque yo siempre, cada aseveración viene respaldada por método científico y ciencia, ¿vale? qué grande, Sergio. Qué grande Santi, Sergio estaba por hablar. Qué grande Santi, impresionante. Bueno, nos ha dado un mega pantallazo también de cómo también nosotros no.
no tomamos conciencia de todo lo que tenemos al alcance de nuestra mano y sin embargo por falta de conocimiento, bueno, o porque quizás no, bueno, no sabemos también esta información, no recurrimos a eso, siendo que es mucho más accesible de lo que pensamos, ¿no? Y tan completo y tan digamos, Pues sí, pero a ver, todo parte de una adecuada nutrición y alimentación y de productos más ecológicos, con más concentración, como se ha demostrado, de proteínas y nutracéticos, ¿vale? Los productos ecológicos y de un estudio periódico de posibles déficits nutricionales que podamos tener, que pueden estar en la causa del desarrollo de muchos cánceres, pero sobre todo también de un conocimiento adecuado de concentración, de una calidad de los productos, porque no es solo todo lo que reluce. La relación calidad-precio tiene que ser adecuada, la presentación bioquímica, no se absorbe un carbonato de calcio, pero sí un bisglicinato o un citrato, etcétera. Y todo eso pasa por el conocimiento adecuado de todos estos suplementos también, ya sea por un conocimiento y un estudio personal o por ponerte en mano de especialistas o de conocedores del tema, ¿vale? Y sobre todo incidir en que más no es mejor y que, ¿me entiendes? Y que no todo es seguro. A mayor cantidad de suplementos, mayor riesgo de interacciones y no todo lo natural es sano. Y no todo el mundo acepta, por su característica genética, todos los suplementos, igual que no acepta todos los medicamentos, ¿vale? eso me pareció muy interesante, muy destacado de poder entender que no por más es mejor. Yo, por ejemplo, en mi ignorancia, me doy cuenta, que yo decía que cuando el organismo, si vos consumís más de estas vitaminas y demás, se elimina por orina. Y no, Ajá. evidentemente no. Mirá vos, yo pensé, bueno, el organismo tan inteligente se consume lo que necesita y luego se elimina por orina. Y lo he repetido varias veces, sin embargo, me acabo bueno, no sé, para mí está muy interesante. Pues, siento Vamos, a veces si utilizo muchos términos médicos, lo siento, intento adaptarme. se tendrá que ver una o dos veces más, pero sí recabé eso que es súper interesante. A ver, no sé si el doctor está abierto a preguntas, si quieren levantar la mano o abrir directamente el micrófono, bienvenido. Que yo creo que ya los he atosido bastante con tanta Bueno, yo información. tendría una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los análisis que aconsejas como para saber eh, cómo estoy? Para Pues ¿qué análisis? cada vez la tecnología nos está ayudando mucho más al respecto, ¿vale? Pero pueden ser desde simples análisis analíticos, ¿vale? A análisis que van un poquito más allá, porque a veces podemos tener, entre comillas, suficientes concentraciones en sangre, pero esos nutracéticos, esas vitaminas, esos minerales no actuar adecuadamente a nivel intracelular o a nivel matricial, ¿vale? Entonces, la medicina integrativa cada vez nos brinda más herramientas, como puede ser, por ejemplo, también el estudio del organismo a través de la bioresonancia, donde nos va a hablar incluso no solamente de un déficit, sino de un mal funcionamiento o incluso de un exceso de algunas de estas moléculas. O, por ejemplo, cada vez tenemos más herramientas, como por ejemplo, últimamente acabo de descubrir otras, como sería un oligocheck. ¿Vale? Un oligocheck también, donde a través de un estudio simplemente con un láser de la palma de la mano, te habla de tu concentración de proteínas, de minerales, tu estrés oxidativo, etcétera, etcétera, etcétera. Que yo he correlacionado con pruebas analíticas y con bioresonancia y con pruebas, con otras pruebas demostrándome realmente que funciona, ¿no? Wow. Entonces, cada vez existen más pruebas analíticas a nuestro alcance, que pueden ser multitud y variadas. Bueno, hay estudios del omega 3 a través de una gota de sangre, a través de ensayos de analíticas clínicas, estudios también a través del organismo, ¿vale? Como serán en un futuro no cruentos, ¿vale? De la glucosa y de otras muchas moléculas, que cada vez nos van a aportar más información de la concentración adecuada de todas estas moléculas en nuestro organismo y la necesidad o no de suplementarlas. Pero cuánto importante es, no porque te resuena, voy a tomar esto porque en tanto son vitaminas. No, no es así. Y me pareció muy importante
poder tener este conocimiento. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Que levante la manito, que salude, que agradezca. Bienvenido sea a todos. Hermosa. Victoria, contanos. Ya tenés el Hola, micrófono abierto. pues nada, muchísimas gracias, muy nutritivo absolutamente todo lo que hemos escuchado, muy nutritivo, muy para estar haciendo muchísimos apuntes para cuidarnos. Sí que es verdad que bueno, me resuena todo porque bueno, cuando has pasado por un proceso también oncológico y tal, y dices, madre mía, ¿y cómo no me di cuenta yo de esto, tal, bueno, y tantas cosas que han salido nuevas y bueno, y siempre me quedé a punto pues, de hacerme una infusión de vitamina C, ¿no? Una infusión, una transfusión de vitamina C. Y bueno, ahí se quedó la cosa ahí un poco a medias, ¿no? Pero bueno, ahí lo tengo pendiente porque el doctor ya se fue a Alicante, luego tal, ya nos perdimos un poco y tal, pero tengo muchísimas cosas ahí pendientes porque cuando terminas, has pasado un proceso oncológico, no terminas de limpiarte y aunque sí que es verdad que bueno, pues que uno intenta cuidarse y implementar muchísimos crudos y bueno, a través del estilo de vida higienista también, pues es verdad que se limpia muchísimo, pero queda mucho por hacer. Me interesa mucho también preguntar un poco el tema de la vitamina D, porque tengo una persona muy cercana con un déficit severo de vitamina D. Y es verdad que hay una sintomatología impresionante detrás de simplemente eso, es impresionante, impresionante. Así que hemos estado pues muy atentos a todo lo que decía el doctor Vilar y nada, muchísimas gracias y bueno, y espero que tengamos un encuentro pronto. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias. A ver, Muchas gracias, doctor. Mucha información en poco tiempo, pero tendremos que escucharla nuevamente para poder grabar y tomar apuntes de toda esta gran información. Gracias. Gracias a ti. gracias, Marta hermosa. Creo que Nerida quiere hablar. Ajá. Medida, a ver, que Y yo el tengo micrófono, a el ver. mismo, sí, yo le puedo enviarla. Ahí está. Soy de Argentina, eh, la conozco a Nini personalmente, una mujer brillante. Hermosa. Me quedé enganchada con el tema enferma oncológica, cáncer de mama, desde el año 2019, 5 años hace que estoy consumiendo el tamoxifeno y me quedé enganchada con el consumo de la vitamina C, que simplemente lo estoy tomando por mi cuenta sin que ningún médico me lo haya prescrito. Estoy tomando las pastillas solubles en agua y ahora me quedé pensando si realmente el médico me tiene que dar la dosis, si me sirve lo que estoy haciendo y si tendría que empezar a consultar sobre la vitamina D, que hace bastante que no la consumo, pero sí me ha aconsejado el médico que tome sol sin protector solar. Es la segunda vez que lo escucho. Eso es todo. Muy bien, mira, sobre la vitamina C. La vitamina C se ha visto más o menos que el doctor Linus Pauling, casi todos sus estudios rondaban en torno a los 3 gramos, ¿vale? 3.000 miligramos, 3 gramos. Pero como habéis visto, la absorción es muy dificultosa. Entonces, simplemente, como estilo de vida así saludable, 2 o 3 tomas al día de medio gramo o incluso de menos de medio gramo, 3 veces al día repartidos, puede ser más que suficiente, ¿vale? Y además así no te daña el estómago y se tolera muy bien. Por otro lado, y no hace falta que te prescriba nadie nada más, ¿vale? Por otro lado, el tema de la vitamina D. El tema de la vitamina D, en tu caso puede ser muy importante y sobre todo a la hora de prevenir también la osteoporosis. Para la osteoporosis son necesarias al menos el consenso, aunque nadie se ha puesto de acuerdo, pero el último consenso que hicieron
en donde la ciudad está italiana de la Torre inclinada, ¿vale? Ya, Pisa, pues eso. Llegaron a la conclusión que serían suficientes 1.500 unidades internacionales, ¿vale? Bien. Unas Y esa vitamina, 800 unidades internacionales más o menos, de 800 a 1.500 unidades internacionales. Para el paciente oncológico, en el momento del tratamiento se necesitan de 5.000 a 10.000. En tu caso, una ingesta de entre 2.000, de unas 2.000 unidades internacionales de vitamina D al día, junto con unos 50 microgramos de vitamina K2, podrían ser suficientes para mantener una salud ósea y general adecuada, ¿vale? Sin tener riesgo de hipervitaminosis, ¿vale? Y hay bien, muchas casas gracias. comerciales que tienen esa mezcla. bueno, Bien, gracias. eso es súper importante. Bueno, entonces yo creo que vamos a ir cerrando. Bueno, qué decir de Santi, impecable, impresionante, una generosidad hermosa, sobre todo porque nos has abierto un mundo que uno no lo tiene tan a la mano, como digo, a mí me quedó sorprendiendo eso, ¿no? Tan a la mano y bueno, poder, por supuesto, seguir investigando. Si estaría la posibilidad de enviarte o consultarte y demás a través quizás de Instagram, no sé si querías compartir un poquito cómo haces consultas, si haces consultas online, que cuentes un poco. Vale. Mira, yo comencé hace 3 años y hasta febrero de este año no he vivido de la oncología integrativa. He tenido que compaginar, por ejemplo, con guardias de ambulancia, que he estado realizando casi durante 20 años también. Eh, Actualmente yo trabajo en Alicante, yo vivo en Alicante y trabajo en Alicante. Como me dedico también muy en exclusiva a 2 mellizos que tengo, no dedico todo el tiempo a la actividad profesional, pero mi actividad profesional la divido de la siguiente manera. Realizo videoconferencias, tengo una página web, ponéis Oncología Integrativa Santiago Vilar y la encontraréis. Eh, y entonces a través de esa web pues tenéis el correo electrónico donde podéis consultarme cuestiones, ¿vale? Entonces yo hago muchas videoconferencias desde mi casa, ajustándonos a los horarios de pacientes de todas partes del mundo, ¿vale? Y por otro lado, una vez a la semana acudo al TEA, a una pequeña clínica, con una compañera, la doctora Amina Alani, donde su clínica se llama Alma, ¿vale? Y a la que me une un cariño muy especial y un compromiso muy especial, donde conocí ahí a Silvina, muy bien. Y desde hace unos 6 meses estoy yendo todos los meses a Bilbao con el equipo del doctor Pérez Olmedo, que es una eminencia con 35 años de experiencia en el tratamiento con ozono y estoy yendo a realizar terapias con ozono intraperitoneal. Entonces, básicamente, el equipo del doctor Pérez Olmedo, mis consultas privadas a través de mi página web y en la clínica Alma con la doctora Amina Alani. Maravilloso, ahí la compartí en la página y bueno, lo voy a dejar debajo de la descripción del video. Así que bueno, gracias a todos los que nos van a ver. Esta información tiene que ser divulgada, por supuesto, de una manera tan generosa que fue dada por Santiago. Y bueno, nada, gracias a todos ustedes porque bueno, porque si no estuvieran ustedes, nosotros no estaríamos aquí. Así que con Santiago nos unimos y con Sergio nos mandamos un beso enorme. Y gracias una vez más por la confianza y por este amor a la salud. Ah, Patricia quiere decir algo, a ver. O Sergio. Ah, quiere saludar. Solo quieres saludar. Y Sergio, Perdón, Sergio también. Un besote. Ya, encantado. un placer, doctor, un placer. De verdad que es súper interesante la charla y sí, hay que volver a pasarle por encima para captar todo lo que, Todo las el- implicaciones que tiene, ¿no? Porque es bastante información muy, muy importante. Muchas gracias. Muy Muchas bien, gracias. venga, gracias a todos. Adiós.